ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros, siempre pensando en la situación de Haití, lo que está sucediendo en la vecina nación, que están ahí mismito, solamente hay una línea fronteriza, una línea que es imaginaria, porque no crean ustedes que es infranqueable con Haití. Y para eso, y para hablar de todos estos temas de Haití y la componente que hay a nivel internacional, también hemos invitado al licenciado Pelegrín Castillo, ex diputado de la República, y con él vamos a hablar de todos estos temas. Buen día, licenciado. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes de nuevo en 2x1. Un saludo al público de este espacio y muchas gracias especialmente por haberme invitado a tratar este tema, que es el tema vital de República Dominicana, porque de esto depende la existencia de la nación. República Dominicana va a sobrevivir como nación dependiendo de la respuesta que le dé a este desafío. Eso que usted está hablando, de ahí depende de esa relación, porque la verdad que, mire, aquí no hay prácticamente control de la delincuencia. Donde quiera, todos los días, 2 y 3 veces al día, recibimos noticias de los temas de la delincuencia. Entonces, sumándose más problemas, ¿a dónde iremos a parar? Mire, este es un dato poco conocido, don Manuel, pero que fue compartido por la plana mayor del gobierno con el foro permanente del partido político. Los presidentes de los partidos, en una reunión que se hizo en Palacio hace un tiempo, se nos dijo entre el 20 y el 25% de los hechos de violencia que se están realizando en República Dominicana involucran a un haitiano, ya sea como dominicano, ya sea como víctima o como victimario. Ese es un dato oficial. Y eso tiene que ver con un fenómeno anómalo completamente, que es el fenómeno de la pérdida de la cohesión social y territorial de República Dominicana, porque también el Ministerio de Interior y Policía hizo un levantamiento de los asentamientos haitianos en el país. Y hay un número que es alarmante, estamos hablando de 470 asentamientos. En unos asentamientos hay miles de haitianos, en otros que hay aquí en República Dominicana. Que hay en República Dominicana. Identificado por Interior y Policía. Usted sabe que Interior y Policía con las municipalidades, con los alcaldes, pedáneos, tienen un control, ¿no? Tienen un control territorial. Hicieron el levantamiento de qué está pasando. Entonces, cuando estamos hablando de asentamiento, estamos hablando de pequeñas ciudades como Friusa, en Bávaro, o Pretile, ahí cerca de En la de Esperanza, Bávaro no pueden entrar dominicanos. donde donde los que predominan son haitianos. Incluso los mismos empleados de esos grandes hoteles. No, y ellos mismos deciden. O sea, ahora mismo usted se va a unir a cualquier industria, a cualquier proyecto de construcción, y los haitianos tienen una política, como dominan el sector, tienen la política de que no dominicanos. Entonces los dominicanos están fuera. Eso está pasando aquí. Entonces, obviamente, ahí hay una fuente de inseguridad, una fuente de violencia, una fuente de desestabilización. Y le voy a dar otro dato, que esto es también algo que algunos pueden decir, no, eso es tremendismo, eso es especulación. Nosotros estamos curados de que nos ataquen y nos digan que vivimos inventándonos situaciones. Bueno, quizás realmente estamos más informados que mucha gente y también tenemos el coraje de decir las cosas.
Miren, el asunto es tan grave, que me decía un amigo recientemente, que está del exterior, me decía, mira, los vasos comunicantes de los grupos violentos en Haití, de los pequeños ejércitos que se han formado en Haití, con el crimen organizado, con el narcotráfico en República Dominicana, son muy profundos. Y en algún momento no se extrañen si en República Dominicana, en vez de salir con grupos violentos, armados, empiezan a producir actos de violencia. Y uno está viendo que hay como un patrón de ataque que se está dando. Se está atacando exoficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales activos, y son grupos vinculados al sicariato, que trabajan, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces yo me recordé mucho de eso que me dijo un amigo hace ya un tiempo, porque evidentemente desde Interior y Policía han puesto énfasis en enfrentar el tema de la migración. Se ha dicho con mucha claridad que no va a haber seguridad nacional sin fronteras seguras. Las calles no van a ser seguras si las fronteras no son seguras. Entonces tenemos un serio problema de seguridad. Un serio problema de seguridad porque está muy bien que el presidente haya anunciado el aumento de las repatriaciones en respuesta a las exigencias inaceptables. Pero vamos a estar claros, podemos llegar a 100,000, pero si continúa la penetración, es más, si se potencia la penetración, no habremos logrado mucho. Entonces, simultáneamente con las deportaciones que tienen que hacerse por muchísimas razones, el gobierno dominicano tiene que tomar medidas para frenar la penetración. Y eso también es fácil porque todos los agentes de autoridad y toda persona medianamente informada de lo que pasa en la frontera, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, el único que no era de la frontera, que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera. Tiene una maestría ya en esos temas. Bueno, entonces uno recibe información regular de lo que está pasando. Pelegrín. Y es una penetración por los caminos de montaña. Sistemática. Sí, por los caminos de montaña. Hay redes de motoristas que están produciendo esa penetración, transportando. Hay redes de casas de acogida, pero no solamente, óigame, eso lo he visto yo. En la montaña hay centros donde ellos llegan, se sitúan ahí y después aparecen las redes que lo organizan para traerlo a las ciudades a trabajar. Pero dicen que hay ONG que están metidas. Hay ONGs. Miren, el tráfico es tan espeso y tan complejo que a las mujeres haitianas que la traen a parir a los hospitales dominicanos, la ONG le cobran 300 o 400 dólares por traerla. Pero el servicio que da el Estado es gratis. Entonces las ONG están ganando. Es un mecanismo de defraudación, porque ellos están ganando por un servicio que ellos no prestan. Ellos sencillamente se encargan de traerla a los hospitales y tienen, al parecer, enlaces con gente dentro del sistema de salud que le garantizan un servicio totalmente gratuito. Una dominicana va a un hospital y se le pide, si es una parturienta, que para el parto lleve una serie de cosas. La familia tiene que gastar en sangre, tiene que gastar en una serie de utensilios para el mismo parto. Sin embargo, a las haitianas no se le cobra, porque ya se le cobró en Haití y se le cobró aquí.
Entonces, eso se llama defraudación de fondos públicos. Ahora, ¿quiénes están implicados? Ahí hay ONGs locales e internacionales. Obviamente, eso no es gratuito. Para que eso opere a la escala que está operando, y no es de ahora, ojo. Y el paquete completo, porque eso incluye ya después registrar el niño cuando dan No, hay algunas que están ofreciendo, porque el incentivo mayor es que en algún momento futuro se va a imponer el jus soli abierto. Y entonces... Pero en Haití. No aquí. Que todo el que nazca aquí, independientemente del estatus, adquiere la nacionalidad, porque eso es lo que están pidiendo los organismos internacionales. Ahora, licenciado, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la propuesta que tiene que hacer Luis Abinader como presidente de la República para enfrentar estos casos o este problema tan grande que hay con Haití? Mire, lo primero es que tenemos que identificar el reto. El presidente tiene muchos méritos en cuanto a la reformulación del problema, en cuanto a la conceptualización del problema. Pero este es un problema que es un problema de Estado. No es algo que lo puede manejar un presidente. Exacto. No es algo que lo puede manejar un gobierno. Es un problema del país. No es algo que lo pueden manejar solo los políticos. Porque se trata de salirnos de una trampa en que hemos sido colocados hace 30 años. Nos fueron colocando poco a poco en la trampa de jugar el rol de Estado pivote, de Estado tapón, de zona de amortiguamiento, de válvula de escape de la crisis haitiana. Hay grupos que están ganando con eso, que han ganado buenas negociaciones internacionales, acceso a mercados internacionales a cambio de ser liberales. Hay otros que están ganando, por ejemplo, con la promoción de esa idea. Ahora hay, por ejemplo, José María Cabral, un laureado director de cine, elaborando una película que está concebida precisamente para estigmatizar a República Dominicana en un hecho que ojalá se forme una comisión de la verdad para que los haitianos conozcan la verdad y los dominicanos conozcan la verdad. Porque eso es realmente un hecho terrible, pero ahí hay aspectos que son horrorosos, que involucran la responsabilidad de los haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al punto medular. Mire, el presidente, a mi juicio, yo como presidente de FOPREDOM, el Foro Permanente de Partidos Políticos, vengo desde hace tiempo abogando porque se haga una especie de gran acuerdo nacional, no solamente de los partidos, no solamente de los políticos, de los poderes públicos, un acuerdo nacional que lo suscriba todo el mundo. La crisis de Haití tiene capacidad de desestabilizar a República Dominicana y de convertir a República Dominicana en otro estado fallido. Haití es un estado fallido, República Dominicana puede terminar siendo otro estado fallido, ya tiene problemas estructurales muy serios, de los que no se quiere hablar. Sin los haitianos. Sin los haitianos. Y entonces, para evitar eso, y lo que viene después, que sería un conflicto en la isla, choque de poblaciones, choque de dominicanos y haitianos. Para evitar eso, entonces hay que actuar como Estado. Para llegar a actuar como Estado, se tiene que producir un acuerdo de nación, porque los poderes internacionales no nos respetan, no respetan a Haití, no respetan a República Dominicana, porque ellos en realidad entienden que estos no son verdaderas naciones. Haití es una nación emblemática, con un Estado fallido, y nosotros somos una nación emblemática histórica, la primera en gestarse en el continente, pero también tenemos un Estado
frágil, dependiente, vulnerable. Entonces, en un escenario mundial como el que tenemos, nosotros tenemos que evitar también la intervención internacional de la isla para consumar la solución dominicana al problema haitiano. Porque miren, el primer diagnóstico de que los problemas de Haití había que resolverlos fuera de Haití lo hace la ONU en 1949, en el primer informe que hace sobre Haití. Dice, el deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales, la degradación de los suelos, la degradación de los recursos hídricos, impone que Haití fomente la migración, el traslado, usa la palabra, de población, de zonas superpobladas a zonas del Caribe menos pobladas, de etnias parecidas. Obviamente, desde el punto de vista de un americano, dominicano y haitiano, son la misma cosa, que es la visión imperialista, colonialista, racista de los poderes occidentales. Mire, hay un tema. Pero eso fue en el 49. Ahí no podían poner en práctica esa visión porque empezaba la Guerra Fría. Empezó en el 47, ya en el 49, en el 50 empezó la Guerra de Corea y entonces ya eso no podían abordar ese tema. No lo pudieron hacer hasta que cayó la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética es el año donde se elige a Aristide. Y a partir de ahí, propiamente, empieza todo un proceso de rediseñar las relaciones insulares. Así como hicieron con Yugoslavia, aquí se está haciendo algo parecido, porque ellos entienden que al final es una anomalía, una singularidad, que existan dos naciones con ínfulas de ser naciones históricas en una isla pequeña. El imperialismo que desprecia las fronteras, las identidades, las culturas, el patriotismo, los valores de la fe, ese es el que está detrás de esa visión. Entonces, obviamente, están apuntando al derribo de la nación dominicana. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer el presidente Abinader? Bueno, yo a él se lo he planteado, en lo personal y públicamente. Presidente, usted es el jefe de Estado, el jefe de la nación, llame a la unidad nacional, llame a la unidad del pueblo. Explíquele al pueblo. A los empresarios también. No, espérese. Es que primero tiene que producirse una reacción masiva, porque los empresarios tienen intereses. Y los empresarios se comprometieron en el alto nivel empresarial, arriba. Y el sector turístico. Se comprometieron a jugar ese papel de Estado pivote. Ahora tienen problemas con los americanos y europeos de cómo se zafan de esos compromisos. Entonces tiene que venir un movimiento popular, nacional, patriótico, de abajo para arriba, que unifique al pueblo dominicano, unifique a los políticos, a los empresarios, a los intelectuales, y obviamente que ayude a que cambie la visión. Pero los jóvenes no están en eso. No, ojo. A los jóvenes dominicanos también lo están degradando, porque parte de la estrategia es cómo nosotros vencemos una nación. Eso está muy estudiado. Aquí, como dice Paveliza, no, aquí hay racismo estructural. Aquí la cultura y la educación son xenofóbicas, antihaitianas, aporofóbicas, todo el discurso internacional. Entonces, a los jóvenes se les está alienando con la cultura global, con la cultura de lo fácil, con la cultura de que hay un derecho universal a la migración. Miren, ahora mismo, conversando con unos amigos que reciente en este fin de semana, me decían, mira, es impresionante cómo desde los barrios de la capital hay muchos dominicanos jóvenes que están emigrando vía México, que van saliendo
le cobran $5,000 para sacarlos. Porque el esquema imperialista, bueno, eso está en un informe del Parlamento Europeo que yo discutí. 5,000, 25,000 y $28,000 cuesta ese viaje por mes. No, le están cobrando porque ahí parece que una oferta especial para los dominicanos. Un 2 por 1. Pues, te voy a decir por qué. Mira, eso lo mismo pasa con las visas. Si tú tienes una calificación laboral buena, si tú tienes posgrado, tú tienes... Óyeme, una preparación académica. Óyeme, te dan visa de residencia. Claro. Óyeme, los canadienses están buscando, ¿quiénes? Pero no solamente dominicanos. ¿Pero y por qué no se llevan haitianos? No, óyame. Decía el doctor Secundino Palacio en estos días que ellos tenían una residencia donde el Estado Dominicano había montado todo un programa de pasantía, de una maestría, una residencia psiquiátrica. Y vinieron 50 haitianos becados. Y él decía, al terminar, uno solo retornó a Haití. El resto se fue para Estados Unidos, para Francia, para Canadá. Y una parte se quedó aquí. Óyeme, ¿hay voluntad de construir una nación? No. Yo lo he dicho a líderes haitianos. He conversado con líderes importantes de Haití o de la diáspora y les hemos dicho, miren, si queremos evitar un problema en la isla, porque olvídense, aunque traten de sacar nuestros recursos hacia afuera, hay una nación dominicana como hay una nación haitiana. Entonces, la regla tiene que ser clara. Ni nosotros podemos ir en plan de dominio, de injerencia, de hegemonía Haití. No, pero hay gente que se lo cree. Óigame, yo he hablado con gente de autoridad en el gobierno pasado, en el antepasado, en este, que creen que nosotros podemos ser hegemónicos en Haití y que vamos a dominicanizar a los haitianos. Y eso es no entender la historia. Y hay gente en Haití que está convencido de que esta es la oportunidad de una especie de reconquista, de restauración de su territorio, de lo que ellos perdieron en 1844. Muchísimas gracias, Pellegrini. Bueno, gracias a ustedes. Una cátedra, como siempre. Nunca el tiempo alcanza, ¿verdad? Porque se nos quedó el asunto del censo, se nos quedaron tantas cosas, pero el tiempo en televisión es tan corto, así que muchas gracias por sus pronunciamientos que son bien valorados por nosotros y por la sociedad dominicana. Y a ustedes, amigos televidentes, le pedimos que se mantengan ahí, porque en breve viene Luis Méndez y los deportes.